Buenos días chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar los verbos compuestos y perífrasis verbales, así como la semántica, son los temas que vamos a abordar durante esta segunda semana de la primera unidad. Recuerden que cuando hablamos de verbos nos referimos a las diferentes acciones que como personas en determinado momento realizamos. Todas esas acciones que nosotros realizamos constantemente se denominan verbos. Y dentro de los verbos, pues también tenemos verbos compuestos. Pero en esta clase, los verbos compuestos que vamos a estudiar no son a los que nos han venido enseñando en grados anteriores. Acá los verbos compuestos se forman con un verbo auxiliar. Y este verbo es el verbo haber, que es el verbo que utilizamos para poder formar los distintos verbos compuestos. Este verbo, conjugado en algún tiempo verbal, cualquier tiempo verbal, presente, pasado, futuro, más el participio del verbo que indica la acción. Al unir estos dos verbos ya se realiza el verbo compuesto. Primero recordemos las formas no personales del verbo, que están en infinitivo, gerundio y participio. El que utilizamos en este momento para poder formar verbos compuestos es el verbo en participio. Estos verbos terminados en participio constan de verbos terminados en so, cho, to, ado, ido. Ejemplo, terminado, realizado, distraído, conocido, dicho, etc. Por ejemplo, los campesinos habían dejado. Ustedes se pueden dar cuenta acá en estos verbos, pues se cumple en la regla en el cual se debe de utilizar el verbo haber conjugado en diferente tiempo, más el verbo participio dejado. En este caso, la terminación ado. El campo hacía meses y el tiempo que presenta pues es el pretérito imperfecto. Los niños han entregado su tarea, tiempo presente. Mi mamá y yo hemos traído un pastel para papá. Si se pueden dar cuenta, en estas tres oraciones se cumple la regla en la cual pues debemos utilizar el verbo haber junto con un verbo participio, ¿verdad? Y su correspondiente terminación. La forma impersonal del verbo haber. En este apartado no se realiza la forma de verbos compuestos porque el verbo haber cambia a verbo impersonal en tercera persona de singular, él. Recuérdense de las personas gramaticales, yo, tú, él, que serían en singular, nosotros, vosotros, ustedes, que serían el plural. Y en este caso, para realizar la forma impersonal del verbo, se debe utilizar la tercera persona en singular. En este caso es él. Puede ser conjugado en cualquier tiempo. Por ejemplo, acá en la forma impersonal del verbo haber no realizamos el denominado verbos compuestos, sino que acá se utiliza solo el verbo haber conjugado en diferentes tiempos. Y los ejemplos que nos muestra la diapositiva es: en el árbol hay muchas naranjas maduras, presente. En el árbol había muchas naranjas maduras, pretérito imperfecto. En el árbol hubo muchas naranjas maduras, pretérito perfecto. Y en el árbol habrá muchas naranjas maduras, que es en el futuro. Acá entonces ustedes pueden darse cuenta que el verbo haber está conjugado en diferentes tiempos, pero no presenta otro verbo en el cual pues represente verbos compuestos. Luego tenemos la perífrasis verbal con gerundio. Recuerden que cuando realizamos una perífrasis verbal,
la realizamos cuando unimos dos verbos. Puede ser un verbo auxiliar que se refiere a pues, todos los verbos o todas las acciones que conocemos, acompañado de gerundio. Cuando tenemos estas dos características al unir dos verbos, se produce lo que se conoce como perífrasis verbal. Y dice nuestra diapositiva. En una perífrasis verbal se utilizan dos verbos para expresar la realización de una sola acción. Un verbo auxiliar que realiza la acción de la perífrasis e indica el número y la persona o sobre la cual recae la acción, más un verbo de la forma no personal, siendo este gerundio. Y recordemos que las terminaciones del gerundio pues son ando, yendo, yendo y endo. Y siempre, este verbo siempre debe escribirse después del auxiliar para formar la perífrasis verbal. Por ejemplo, también puede utilizarse el verbo compuesto más perífrasis verbal. Mi hermano está estudiando desde temprano. Tenemos el verbo está, estar, que funciona como el verbo auxiliar, más estudiando, que representa al gerundio. Todos los alumnos salieron corriendo. Mi mamá fue caminando al supermercado. Mis amigos y yo seguimos comiendo frutas. Mi papá ha estado trabajando en un proyecto. Entonces acá tenemos los distintos verbos. En el caso de la primera oración, salieron corriendo. En la segunda, fue caminando. En la tercera, seguimos comiendo. Y en la cuarta, ha estado trabajando. Que acá tenemos tres verbos en los cuales pues podríamos decir que tenemos el verbo compuesto más la perífrasis verbal por el gerundio. Pasamos ahora al tema de la semántica. Este tema de la semántica se refiere a todas las significaciones que cada persona realiza por medio de las frases, palabras, dichos, etc. Es una disciplina que estudia el significado de las palabras, el sentido que tienen, así como las relaciones que se establecen entre ellas. ¿Cuáles son los elementos que acompañan a la semántica? Tenemos el signo, y el signo se trata de la sustitución de un elemento de la naturaleza o de la imaginación. Todo lo que nos rodea, todas las imágenes que pensamos, ya sea de forma escrita o imaginativa, de forma de imagen, todo esto corresponde al signo. Acá ustedes tienen el ejemplo de la palabra mesa, plátano y casa de forma escrita, y cuando la imaginamos, sabemos la forma de este elemento. A eso se le denomina signo. Luego corresponde el significante y el significado. El significante es el elemento que podemos identificar por medio de una cadena de sonidos. Eso quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra casa, nuestra mente hace alusión a esa imagen y a esa palabra en sí se le denomina significante. Cada uno de los sonidos que corresponden a la palabra, en este caso cada grafía que compone la palabra. Y luego tenemos el significado, que es la referencia que alude al significante explicando lo que es o dando una definición acerca de esa palabra. Y acá tenemos, por ejemplo, la palabra árbol. Si se dan cuenta acá, en el significante, pues nos describe cada una de las letras o las grafías y su sonido. En este caso, pues tenemos A, R, B, O, L, que son los sonidos que representan a cada palabra, en este caso árbol. ¿Y qué significado tiene árbol? Es el conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera, y este conjunto puede poseer flores y frutos. En este caso es un árbol de Navidad.
Dentro de las relaciones semánticas se establece la función del significado. Y dentro de estas relaciones tenemos la monosemia, que corresponde al significado de una palabra. En este caso, abdomen no puede tener otro significado, igual lápiz u oxígeno. Está la polisemia, en este caso tenemos banco, flor y banda. La polisemia se refiere a varios significados que contiene una palabra. En este caso puede ser banco de institución financiera, banco para sentarse, etc. Flor puede ser un nombre propio o flor puede ser una planta. Y banda puede ser banda estudiantil, banda de música o banda de un pedazo de tela. Puede ser también banda de radio, etc. Tenemos la sinonimia. Acá tenemos las palabras parecidas en su significación. En este caso, pues tenemos irse, partir y salir, que significan lo mismo, pero son diferentes tipos de escritura. Y quieto, sosegado y tranquilo, ¿verdad? Que significan lo mismo, pero se escriben diferente. La homonimia se refiere a todas aquellas palabras que tienen varios significados y pues puede ser también lo contrario de. En este caso, por ejemplo, la palabra vino puede ser de bebida o puede ser vino del verbo venir, o nada del verbo nadar, o vacío. Dentro de la homonimia tenemos dos tipos de palabras. En este caso tenemos la homofonía, que corresponde a la pronunciación o el sonido de las palabras. En este caso está la palabra taza con Z, que significa un elemento para bebida, o tenemos también la palabra tasa con S, que significa interés bancario. Se le llama homofonía porque el sonido es parecido. Luego está la homografía, que la forma de escribir de la palabra es la misma, pero puede tener diferentes significados. En el caso de gato, animal, y gato de herramienta. Luego tenemos la antonimia, que viene de antónimos, es lo contrario de, y como ejemplos tenemos padre, hijo, lleno, vacío, grande y pequeño. Tenemos la meronimia, que significan todo aquel conjunto de palabras que conforman un elemento en específico. En este caso, ¿cuáles son las palabras que hacen alusión a la frase núcleo familiar? Pues las palabras que corresponden a este enunciado son hijo, papá, mamá, puede ser abuelos, tíos, etc. La holonimia es lo contrario. En la holonimia hace alusión a la frase, al encabezado de los grupos de las palabras. En este caso, pues tenemos la palabra cabeza. ¿Qué es lo que contiene la cabeza? Pues tiene ojos, nariz, boca, cabello, etc. Y la paronimia, que acá pues son las palabras que cuando nosotros las pronunciamos suelen ser parecidas, pero el significado es distinto. En el caso de adaptar, adaptación, y adoptar, ¿verdad? Que es obtener algo, está la acción o cocción, ¿verdad? Acción, el verbo realizar, y cocción de cocinar. Y actitud y aptitud, tenemos la actitud de conducta y aptitud de, pues, para qué somos buenas las personas, ¿verdad? Para qué somos aptos. Este sería entonces el tema que vamos a abordar durante esta semana. Vamos a estar explicando
más a fondo en nuestro Zoom. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden escribir a los diferentes medios de comunicación o podemos resolverlos en Zoom.